El régimen propone más abuso, más represión, cada vez menos libertad. Y el instrumento que propone para institucionalizar ello es una asamblea constituyente. Una asamblea constitucional impuesta por decreto, sin la gente y en contra de la gente, anteponiendo la voluntad de la dictadura a la voluntad popular expresada por sufragio universal y directo. Este régimen ha dejado de aparentar ser una democracia como solía ser. Se ha consolidado como una dictadura, donde su ilegitimidad pretende ahora ser constitucionalizada. Continuamos en esta conversación con Edgar Gutiérrez, director de Venebarómetro. En el segmento anterior le había dejado planteada la pregunta de si hay indicios que permitieran suponer que el chavismo estaría en disposición de sacrificar cabezas visibles para reacomodarse en el futuro inmediato y pues volver a ganar la simpatía de la gente. Aymara, lo que nos dice la historia reciente, a pesar de algunos frenazos que hemos visto en algunas decisiones o algunos incluso cambios de timón, es que pareciera que hay una camarilla que tiene tan elevados costos de salida que pareciera que su única opción es seguir adelante, no importa qué, lo cual cada paso que tome de radicalización, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, le hace primero más difícil su salida y segundo, le hace muchísimo más difícil, si no imposible, su eventual regreso en una era, digamos, de alternabilidad democrática. Eso es lo que nos han dicho todas las últimas señales, por lo menos de varias de esas facciones. Creo que el gesto de López, creo que, por ejemplo, la manera en que algunos voceros del oficialismo han tratado a Luis Ortega Díaz puede ser otra, más tenue. Eventualmente puede ser que un sector de la camarilla, de lo que se denomina la coalición oficial, termine traicionando al resto de la coalición para eventualmente conseguir un ticket a ese comeback, ¿no? a esa manera de intentar rescatar los afectos y las fidelidades del pasado. Hoy eso luce mucho más improbable que probable, porque hasta el momento, mientras hablamos, la decisión parece firme. Y si la constituyente eventualmente llegase a materializarse, a votarse, yo no hablaría de elección, sino de una votación, si eso finalmente se instala y ejecutan las promesas que han dicho públicamente, esa posibilidad de regreso se ve cada vez más lejana. Pareciera que es sin retorno y cada acción lo hace mucho más improbable, lo hace más costoso para todas aquellas personas que alguna vez creyeron en ese proyecto político y que hoy sencillamente están decepcionadas, están desmovilizadas, desconectadas o incluso ya convertidas en adversarios. Su respuesta me hace volver al planteamiento inicial de esta conversación. Después del 30 de julio, ¿a qué se enfrentarán los venezolanos? Esa amplia mayoría, de acuerdo a lo que revelan las más recientes encuestas, el 80%, que está en total desacuerdo con la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, que promete inclusión de nuevos derechos constitucionales, todos ellos prácticamente contenidos en la ley del Plan de la Patria, pero que también promete la disolución de los poderes y la disolución del único poder que expresa cabalmente la voluntad general, como lo es la Asamblea Nacional. Yo creo que nos enfrentaremos básicamente a tres cosas. La primera, a una disolución de la República como la conocemos. Lo que está dicho, prometido, no lo estoy inventando yo, lo han dicho, lo han proclamado los voceros y candidatos de esta constituyente, es vulnerar, digamos, de algún modo disolver la actual Asamblea Nacional, como tú bien dijiste, que cosa de la legitimidad del voto de 14 millones de venezolanos en 2015, incluso voltear a la Fiscalía como una media, como se ha dicho también, repito. Entonces vamos a conocer el fin de la República tal como la conocemos hoy y veremos otra cosa, me imagino que mucho más comunal o comunista de lo que ya nos imaginamos. Pero eso en sí mismo, sigo con el primer factor, va a seguir ahondando la fractura que existe en el oficialismo, en todo lo que se puede conocer en el espectro oficial. Porque en la medida de que ya hemos visto que han habido deserciones por esta política constituyente,
no me extrañaría que ya ejecutada, ya digamos en avance, en ejecución, se produzcan más deserciones. La segunda consecuencia es que el rechazo de los venezolanos, amplísimo rechazo, no solo a la constituyente, sino también a Maduro, al modelo, a la política en general que viene de parte del PSV, va a mantenerse y probablemente va a aumentar, lo que augura, si las cosas se dan de ese modo, de que las protestas no van a acabar, de que probablemente tomen otra forma, tengan otro cariz, quizás sean más anárquicas, no lo sé, estoy especulando, pero el rechazo va a quedar incólume o incluso aumentado. Entonces vamos a ver más conflictividad. En una era que quizás podamos denominar ahora, para ponernos un poquito más poéticos, la era del terror, ¿no? O sea, porque va a ser una cosa más tiránica que va a intentar reprimir, condenar y censurar más a sus adversarios, incluso hasta eliminarlos del juego político. Pero la tercera cosa, que es la más importante de todas a mi modo de ver, es que haya o no haya constituyente, pase lo que pase en los próximos días, que son días muy convulsos, donde la dinámica y la intensidad del conflicto político va a tomar una temperatura muy alta, el reloj estructural de la crisis venezolana, de la crisis socioeconómica venezolana, del padecimiento de las familias venezolanas ante los problemas económicos, de salud, de ingreso real, de desintegración familiar por la cantidad de migrantes que hay, no se va a detener. No se va a detener. Ese reloj, que algunos lo llaman explosión social o explosión, para no ponerle apellido, va a continuar avanzando porque la constituyente no va a cambiar el tema inflacionario, la constituyente no va a traer más medicinas, la constituyente no le va a dar más salud a los venezolanos, la constituyente no le va a dar mejores y mayores ingresos a la población. Entonces las causas fundamentales del rechazo y el desencanto que hoy vivimos, que se expresan, por ejemplo, en el rechazo a la constituyente, en el rechazo a Maduro, se van a mantener. Y cualquiera que sea el desenlace de estos próximos días, va a tener que lidiar con esa bomba de tiempo que sigue haciendo tic-tac. Eso, eso es viendo una de las caras de la moneda, pero viendo la otra, ¿cuál es la expectativa que tendrían los venezolanos en ese contexto que usted está describiendo de la actuación de la Unidad Democrática? Bueno, está por verse qué finalmente va a resolver y cómo va a oponerse la oposición, ¿no? Finalmente vamos a ver si la oposición va a actuar completamente unida y unificada en torno a una sola política para contener, impedir, manejar esto o no. Porque así como hay fragmentación en el oficialismo, también hay fragmentación en la oposición. Eso no lo estoy inventando yo, es una cosa que es obvia, que es evidente, donde hay posiciones disímiles y que muchas veces no llegan a acuerdos. Dependiendo de lo que ocurra, dependiendo de, por ejemplo, que se dé la constituyente, va a haber otro debate de, bueno, aunque no fuimos capaces de impedirla, todos la vamos a desconocer, vamos, por ejemplo, algunos a intentar construir entendimientos y puentes con ese nuevo sistema autodenominado comunal. Eso va a generar otra duda, otra turbulencia en medio del marco de la dirigencia opositora, y dependiendo de cómo actúen en su conjunto los factores, probablemente de manera disímil, me atrevo a pronosticar, eso va a tener, digamos, una consecuencia, un eco en la población que hoy se siente, digamos, dirigida por ellos, sea bien porque estén de acuerdo con lo que va, la directiva que emana de esas decisiones, de esos acuerdos de la dirigencia, o sea bien desconociendo eso e intentando pasarle por encima. Es decir, es un gran reto para la unidad, no electoral, que siempre la han llevado, digamos, muy bien, de manera muy eficiente, sino la unidad política y sobre todo la unidad de principios. Última pregunta para finalizar la entrevista. ¿Cree usted que existe conciencia no solamente en el ciudadano ese que integra la mayoría, sino también en los actores políticos, en las élites políticas que forman parte del sistema político venezolano, que estamos en este momento enfrentados en un contexto en el que se enfrenta un Estado comunal, la implantación de un Estado comunal con un Estado democrático? La respuesta es no, porque digo, son muchas facciones, ¿no? A las cuales tendría que hacer mención para decirte estos sí y estos no, pero la resultante, el conjunto es no, porque aunque hay algunos que entienden perfectamente a qué van, porque son precisamente los autores materiales, no solo intelectuales, sino materiales de esa política de avance comunal, me refiero al lado oficial,
tiene una contraparte del espectro opositor, donde unos están muy claros a qué se enfrentan, a cuáles son las consecuencias y las eventuales proyecciones de ese modelo, e incluso de su propia pervivencia política, pero hay otros que no. Hay actores políticos, hay factores políticos que todavía siguen pensando en modo, vamos a llamarlo modo siglo XX, ¿no? En modo tradicional, en modo de cómo hago para seguir haciendo mi campaña para ser gobernador, porque estoy seguro que eventualmente aquí van a convocar elecciones en algún momento, y yo sí creo que las regionales van el 10 de diciembre, etcétera, ¿no? Están todavía como que perdidos en la lectura sobre qué realmente está pasando en el país y en la fibra de la sociedad venezolana, que los obliga, por un lado, a mantener silencio, ¿no? No se pronuncian sobre lo que está pasando, al menos no de manera tan firme y enérgica, o bien siguen en su política, digamos, básicamente electoralista, clásica, de entender que, bueno, pase lo que pase, esto se va a caer solo, esto en algún momento aquí van a haber elecciones y yo tengo que seguir, digamos, en mi campaña electoral clásica, ¿no? Un poco el esquema al que estaban acostumbrados. Entonces la respuesta es no. La respuesta es que creo que hay parte de la dirigencia que no entiende que nos estamos jugando como sociedad, porque ya esto es un conflicto que para mí dejó de ser oposición versus PSV u oposición versus chavismo. Esto ya es una confrontación abierta entre un régimen con clarísimos rasgos dictatoriales e incluso totalitarios en algunos casos, versus una sociedad cada vez, digamos, en número creciente que se opone a eso y quiere básicamente volver a la democracia y gozar de plenas libertades, no solo políticas, sino económicas y sociales. Muchísimas gracias a Edgar Gutiérrez, director de Benebarómetro, por concedernos esta entrevista. Será hasta una próxima edición.